Activozone Premium 60 es el resultado de 7 años de investigación y desarrollo, y es el primer producto con ozono microencapsulado en todo el mundo. Todo comienza con el aire atmosférico donde obtenemos oxígeno concentrado. Posteriormente, recurriendo a un generador de ozono, transformamos el oxígeno en moléculas de ozono a través de descargas eléctricas. El siguiente paso es la ozonización lipídica, y en esta fase de producción forzamos la saturación del ozono en una grasa vegetal. Este proceso permite fijar ozono de forma eficaz. La microencapsulación molecular es lo que hace este producto tan especial e innovador. A través de un proceso complejo de manipulación galénica y recurriendo a reacciones hidrofóbicas e hidrofílicas, los glicéridos ozonizados se incluyen molecularmente en ciclodextrinas. Esta innovación evita la liberación anticipada del ozono. La microencapsulación hace posible el paso de esta solución ozonizada a nivel gástrico sin que interfiera la alta acidez. La liberación de los glicéridos ozonizados de la ciclodextrina se produce después de pasar el duodeno, en el intestino delgado. Este complejo ozonado atraviesa la pared intestinal, pero sigue preferentemente la vía linfática, permitiendo así una diseminación sistémica del ozono en el organismo. La ozonoterapia es un conjunto de técnicas que utilizan el ozono como agente terapéutico y que se puede introducir de forma diferenciada de acuerdo con las patologías a tratar. En la actualidad la recomiendan y la practican miles de médicos y profesionales de la salud en todo el mundo. Premium 60 se basa en los fundamentos y conocimiento de que bajas concentraciones de ozono pueden desarrollar funciones importantes dentro de las células. Premium 60 fomenta la liberación sistémica y controlada de ozono en el organismo a bajas concentraciones. Por eso, mejora la microcirculación sanguínea, fomenta la reducción de las inflamaciones y dolores crónicos, estimula la normalización del sistema nervioso y cognitivo, estimula al organismo a desarrollar mecanismos endógenos de respuesta al estrés oxidativo, interviene positivamente en el sistema inmunológico. En 2013 fuimos pioneros, hoy en día somos líderes del mercado. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este curso sobre fundamentación científica de la ozonoterapia médica. Yo soy Juan Fernández, CEO de Key Biological. Somos los fabricantes de Activozone, una marca basada en aceites ozonizados, de la cual nosotros tenemos la tecnología del ingrediente que es el principio activo que va dentro de los diferentes productos. Queremos agradecer a todos los profesionales médicos que asisten a escuchar la ponencia de la doctora Sara María Alfaro, una gran profesional en este campo, formación en ozonoterapia, miembro de la American Association of Ozone Therapy y de la Asociación Española de Ozonoterapia. Y además una gran conocedora de la ozonoterapia, del uso y de nuestros productos también. No queremos dejar tampoco de agradecer a Laboratorios Suizos por haber organizado esta ponencia para descubrir los beneficios de la ozonoterapia médica en el manejo de la inflamación y en la activación del sistema inmunológico. Yo, además de ser CEO de la compañía, soy licenciado en biología y nuestra empresa biotecnológica tiene patentado el ingrediente que figura dentro de la marca Activozone para garantizarles que todo está medido desde la licencia de laboratorio. Tenemos certificado GMP de buenas prácticas de manufactura y nos preocupamos mucho de la calidad de todos nuestros productos y de que todo funcione correctamente. Para ello contactamos con los mejores profesionales, como la doctora Sara María Alfaro, para que imparten los conocimientos necesarios y importantes para poder manejar este tipo de productos, que a pesar de que no tienen contraindicaciones, sí que los usos deben ser pues aprendidos, manejados, y este es un excelente momento para aprender a manejar el uso de nuestros productos, de la ozonoterapia en general y de la mejor mano posible. Bueno, les agradezco enormemente que estén aquí, les mando un saludo enorme desde España y ojalá podamos vernos pronto, que parece que se le empieza a ver el final a este camino del coronavirus. Por lo menos aquí en Europa así lo parece. Espero que ustedes ahí estén todos bien, que podamos vernos pronto
Y bueno, les mando un saludo enorme. Muchísimas gracias. Hasta luego. Es para mí un honor presentar a la doctora Sara María Alfaro Cristales, médico fisiatra, especialista en medicina biológica, bioreguladora y ozonoterapia, graduada de la Escuela de Medicina en la Universidad Alberto Masferrer, con el título de doctora en medicina en cirugía desde 1992 y sus estudios de especialización en el programa de 3 años de medicina física y rehabilitación con el Seguro Social y obteniendo el título de especialista en medicina física y rehabilitación. Tiene un fellow en Laboratorios Gillette Santa Fe de Bogotá en las áreas técnicas y administrativas en los procesos de fabricación de prótesis y órtesis. Ha recibido el programa de entrenamiento clínico en medicina biológica nivel 3, centro certificado de entrenamiento para posgrados en el Centro de Medicina Biológica Dr. Arturo Ovirne en Cali, Colombia, desde el año 2002. Ha obtenido el diploma de medicina del trabajo en las universidades José Matías Delgado desde enero a septiembre 2007. Cursos de formación en ozonoterapia avanzada en Nevada Center of Anti-Aging Medicine con el doctor Frank Schallenberger, Nevada, Estados Unidos, desde el 2015. Pertenece a las asociaciones salvadoreñas del Colegio Médico de nuestro país desde el año 1993 y es miembro también de la ACHOTA. Miembro de Asociación Salvadoreña de Médicos Especialistas en Rehabilitación desde el año 1998 y miembro de Sociedad Internacional de Órtesis y Prótesis, ISPO, International Society for Prosthetics and Orthotics, desde 1999. Es miembro de la American Association of Ozone Therapy desde 2015. Además, pues su experiencia laboral como médico fisiatra y fundadora del Centro de Rehabilitación Alfaro Moreno en El Salvador. Así que es para mí un gusto presentar pues a la doctora Sara María Alfaro Cristales para desarrollar la conferencia del día de hoy, Fundamentación Científica de la Ozonoterapia. Así que quedan pues en manos de la doctora Sara María Alfaro. Espero disfruten esta conferencia. Hola, buenas noches. Para mí es un placer poder estar acá compartiendo un tema que verdaderamente me apasiona. Y para no hacerlo más largo, vamos a comenzar de inmediato, ¿verdad? Porque tenemos mucho material que cubrir en esta noche, tratando de darles las bases de lo que es la ozonoterapia médica. Vamos a comenzar desde lo básico del ozono, qué es esta molécula de ozono, en qué consiste, cómo se forma, cuáles son sus principales usos, hablar un poquito de la bioquímica. Entonces, recordando lo que ya a lo mejor muchos conocen, el ozono es una molécula que ocurre naturalmente en nuestro ecosistema, ¿verdad? Y tiene una función protectora para evitar que las rayos ultravioleta pues nos quemen, básicamente, y es una de las funciones protectoras de la barrera de ozono, ¿verdad? Pero también es un marcador que nos mide el grado de polución que tienen las industrias, ¿verdad? Es muy fácil medir la partícula por millón de ozono y eso da un índice del grado de polución que están generando las empresas, las fábricas. Pero acá lo que nos interesa es hablar del uso médico del ozono, ¿verdad? Y entonces vamos a dedicarnos más a hablar de los usos industriales y los usos médicos de ozono. Como ustedes habrán podido observar, probablemente en este contexto de la pandemia, hay muchas empresas que están usando máquinas generadoras de ozono industrial para la parte de germicida y limpiar ambientes. El ozono es maravilloso en el tema de eliminar bacterias y limpiar ambientes. Y también es muy bueno en todas las industrias que requieren eliminar olor,
¿verdad? Como por ejemplo, ya lo van a ver a continuación, que tenemos algunos dibujos, por ejemplo, en la industria mortuoria, ¿verdad? Para quitar ese olor, en la industria de preservación de alimentos y vegetales ayuda también mucho, en las industrias pesqueras también para quitar ese olor, en los car wash, por ejemplo, ayuda mucho a quitar el olor del cigarro y el olor de humedad en los vehículos, ¿verdad? Y en muchos en condados o estados de Estados Unidos se ocupan las plantas procesadoras de agua con ozono. Es muy bueno el procesar las aguas para consumo humano con ozono porque no tiene ningún residuo. Es diferente a los procesamientos con cloro, que son los que desafortunadamente tenemos acá en nuestro país, porque estamos tomando agua clorada. El agua ozonizada no deja ningún residuo. Entonces, todos estos son los usos industriales que podemos tener, ¿verdad? En los spas sirve para quitar el olor del sudor, ¿verdad? Para limpiar los ambientes. Es muy útil en las casas de retiro, ¿verdad? Por el tema de que hay mucho residuo y hay mucho olor a orina, ¿verdad? Y en las veterinarias también se usa mucho precisamente para eso. Entonces, vamos a hablar acá, a partir de este momento, de lo que nos interesa, que es el uso del ozono médico, ¿verdad? Y el ozono médico se empezó a usar hace un poco más de 100 años. Los primeros relatos históricos muestran que en la Primera Guerra Mundial el ozono ya se estaba usando para limpiar heridas. Entonces, los sistemas de generación de ozono, pues no han variado mucho a través del tiempo. Tenemos algunas alternativas y una sería la forma de producir ozono con luz ultravioleta y probablemente alguna vez que han ido a hacerse un facial han visto que hay algunas maquinitas como de cristal que generan una chispa de luz UV y hace un ruidito y se siente el olorcito a ozono cuando le están pasando esa máquina de ozonización para los faciales. Esa es una forma de generar pequeñas concentraciones de ozono con luz ultravioleta. Y la más conocida y la más común y la que se sigue usando fue la corona descarga. En este tipo de sistema, que es como este que estoy acá señalando, generalmente consiste de un tubo de cristal y de un sistema de descargas, como un anillo que genera unas descargas y uno regula la velocidad de esas descargas. Entonces, el oxígeno está entrando a través del tubo y a medida va pasando por el tubo va recibiendo los disparos eléctricos y ahí se va generando esta carga eléctrica que genera que las moléculas de oxígeno se combinen y formen moléculas de ozono. Así que al final del tubo vamos a tener una cantidad de ozono que se produce, lo cual va a ser inversamente proporcional al flujo de oxígeno. Es decir, si yo paso un flujo de oxígeno de 1 litro, esto va a pasar rápido por el tubo, no van a haber muchas moléculas de ozono que se formen. Si yo produzco esto con un 16avo de litro o un 32avo de litro, es decir, un flujo bien poquito, bien lento de oxígeno, va a ir pasando lentamente y va a tener más oportunidad de recibir las descargas y formar más moléculas de ozono. Por eso decimos que la concentración de ozono de los generadores es inversamente proporcional al flujo de oxígeno. Nos surge una pregunta, o sea, con todo esto que hemos hablado, que el ozono es un oxidante, que es parte de la polución, ¿será que el ozono es peligroso? Porque hay muchos pacientes que cuando primero les decimos que le vamos a hacer terapia de ozono, dicen, pero el ozono es tóxico. Sí, es decir, el ozono sí puede ser tóxico y al igual que con cualquier droga, la droga va a ser tóxica o venenosa o beneficiosa dependiendo de la concentración a la que nosotros lo usemos. Así que es importante que nosotros sepamos acerca de los fundamentos científicos de la ozonoterapia para que podamos elegir el mejor método para cada paciente y las concentraciones adecuadas. Hay una vía que está totalmente prohibida de uso y es la inhalación de ozono, los vapores de ozono. Inhalación de ozono no es una forma adecuada de dar una terapia porque la mucosa respiratoria no tiene una buena cantidad de antioxidantes para hacerle frente a este estrés oxidativo del ozono y le va a causar tos y le puede causar broncoespasmo y es tóxica por vía inhalada. ¿Qué tenemos entonces? Hay una percepción de la población de que la ozonoterapia puede ser peligrosa o puede ser tóxica, ¿verdad? Entonces, hay un montón de artículos que a veces las personas investigan y hablan de todo el tema de la polución. Entonces, hay como una perspectiva negativa de lo que puede ser la ozonoterapia. Otro de los inconvenientes es que el ozono no puede ser almacenado, entonces debe de utilizarse en el momento que es producido. Por eso nosotros fabricamos el ozono y inmediatamente lo inyectamos.
Como les decía, las inhalaciones de ozono son dañinas, pueden causar un daño bastante severo en los pulmones, y el ozono en sí es un material sumamente cáustico y muy oxidativo. Por lo tanto, cuando nosotros elegimos un generador de ozono, tenemos que estar seguros que estos generadores han sido producidos bajo estrictos controles de materiales ozono resistentes, ¿verdad? Porque si no, algunas partes de plásticos que son inadecuados, digamos aparatos chinos de fabricación barata, pueden tener estas fugas de ozono, estas partes se quiebran y entonces están sacando ozono al aire ambiente, y esto también se convierte en un riesgo ocupacional para el personal de salud, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los obstáculos. Entonces, como les decía, el ozono es la tercera sustancia más oxidante que se conoce, ¿verdad? El cloro es otra sustancia sumamente oxidante, pero el ozono es una sustancia que necesita reaccionar rápidamente con otros productos, porque eléctricamente no tiene una estabilidad. Estos dos átomos de oxígeno se han unido para formar una molécula combinada de 3 átomos de oxígeno y tienen un número de electrones que no está nivelado. Entonces, ellos requieren hacer una reacción inmediatamente. Entonces, por eso reacciona de una manera instantánea con lípidos, todas aquellas sustancias que tienen doble enlace de carbono, y así es como se dan las reacciones instantáneamente. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer terapias de ozono médico? Primero necesitamos un generador de ozono que, como les decía, no ha cambiado mucho la forma en la que se genera el ozono, y generalmente todos por dentro tienen este sistema de corona radiada. Necesitamos también, es imprescindible que el ozono se genere a partir de un tanque de oxígeno puro. Hay máquinas generadoras de ozono que son para uso industrial o para purificación de agua, que usan aire ambiente. Eso está bien porque estamos hablando de desinfección y de purificación de agua. Pero cuando estamos hablando de ozono médico, recuerden que el aire que nosotros respiramos es apenas un 20% de oxígeno, y el resto de los gases que lo componen en su mayor parte es nitrógeno. Entonces nosotros necesitamos producir ozono puro y no estas mezclas de ozono con nitrógeno para hacer inyecciones o procedimientos médicos. Entonces deberá ser con un tanque de oxígeno. También vamos a necesitar un regulador, y por eso les mencionaba que los flujos son muy pequeños, entonces se requieren reguladores pediátricos que permitan flujos muy chiquititos, y ahí todos los materiales que se van a usar para las aplicaciones. Ahí estamos hablando que todos son tubos de cristal que son resistentes al ozono. Todas las mangueras que conectan el equipo deben de ser de un plástico especial que es resistente al ozono. También funciona bien el acero inoxidable. El acero inoxidable resiste el ozono, y todos los materiales que se van a usar deben ser ozono resistentes. Y también hay una pieza fundamental dentro de los equipos que a veces va externa, que es el destructor de ozono, que ese está ahí para que cuando haya residuo de ozono en la jeringa, nosotros podemos o directamente introducirlo aquí para que se convierta en oxígeno nuevamente, o la máquina, el destructor de ozono, capta eso y lo convierte en oxígeno nuevamente para que no queden residuos de ozono en la clínica donde uno va a estar trabajando. Entonces, ¿cuáles son las vías más comunes de administración de ozono que le llamamos sistémicas? Hay, digamos, dos categorías grandes. Están las categorías locales, ¿verdad?, que van a ser tópicas o localizadas a una zona, y está todas las aplicaciones de tipo sistémica, porque ahí ya estamos hablando que hay una absorción sanguínea. Entonces, vamos a comenzar comentando acerca de las vías sistémicas. Una de las más fáciles de hacer y de las más antiguas es lo que se conoce como la autohemoterapia mayor. En esto simplemente se extrae 5 a 10 cc de sangre, y en la jeringa que vamos a usar para la extracción de la sangre ya la llevamos cargadas con un igual volumen de ozono. Es decir, si yo voy a extraer 5 cc de sangre, ya tengo una jeringa de 10 cc cargada con 5 cc de ozono para que sea una relación 1 a 1, y a medida que yo extraigo la sangre se va a mezclar con el ozono en la jeringa. Luego retiro la aguja de la vena, muevo para mezclar la sangre con el ozono, y luego inmediatamente inyecto en el glúteo. Esta es una terapia muy utilizada con muy buenos resultados en tratamientos de acné. También sirve mucho para subir las defensas. Se usa mucho en niños o en adolescentes que tienen faringoamigdalitis a repetición. Es una terapia inmunoestimuladora y es muy antigua. La otra, que es la más común, es lo que se conoce como autohemoterapia mayor. Esta, digamos que es una de las terapias más intensas para hacer terapias de ozono.
muy segura si seguimos las recomendaciones. Y aquí lo que consiste es en extraer como mínimo 60 cc de sangre. Generalmente extraemos de 60 a 100 cc de sangre y lo colocamos ya sea en un contenedor de cristal o lo colocamos en una bolsa de un plástico resistente y ahí se mezcla con un volumen de 1 a 1 de ozono. Como pueden ver acá, la enfermera ha terminado ya de colocar el ozono en la bolsa con sangre para reinfundirlo nuevamente al paciente. Generalmente se sugieren combinaciones de 1 a 1 en volumen de ozono para la sangre que se está extrayendo y esto se vuelve a administrar nuevamente por vía endovenosa. Luego está este procedimiento que cada vez tiene mayor auge y es un procedimiento en el que se conoce como la solución salina ozonizada con protocolo ruso. Hay diferentes formas de poder hacerlo, ¿verdad? Hay algunos frascos que son como más individuales y también están estos tipos frascos de vidrio que van conectados a la pared y van conectados al sistema del generador de ozono y ahí lo que hacemos es que conectamos todo y estamos burbujeando a través de este tubo de cristal que tiene al final una especie como de piedra porosa, la pueden ver ustedes ahí. Están enfocando a la piedra y ahí van a ver que empieza a burbujear el ozono a través de la solución salina. Entonces, esto se burbujea aproximadamente por 15 minutos previos a la administración y luego se perfunde al paciente mientras está burbujeando la solución salina. Aquí lo que hay de diferencia con la autohemoterapia básicamente son varias cosas, pero una de ellas es las concentraciones de ozono que estamos usando. Aquí estamos usando concentraciones muy bajitas y la otra es que aquí estamos aplicando las burbujitas de ozono que están flotando en la solución salina. En la anterior, en la autohemoterapia mayor, el ozono es introducido a la sangre y ahí ocurre esta reacción instantánea del ozono con la sangre y se forman estos lipoperóxidos que son los que después van a ser administrados al paciente. Otra de las vías sistémicas muy, muy efectivas y sumamente baratas y que yo las receto mucho, la uso mucho y de verdad les digo por sus beneficios amplios que tiene, vale la pena cada aplicación de ozono rectal porque es un método fácil, es económico, el paciente puede aprender a autoadministrárselo e incluso hay generadores que se pueden vender para uso de los pacientes y ellos pueden hacerse sus terapias de tipo preventivo o de continuación de sus tratamientos en sus casas. Hay algunos kits que se venden en Estados Unidos que traen ya el catéter para aplicarse por vía rectal y traen una bolsa de un material plástico que es ozono resistente y la bolsa tiene 3 graduaciones, 250, 500 y 750 cc, que es lo que le cabe a la bolsa. Entonces la bolsa se conecta al generador de ozono y la persona se aplica el catéter por vía rectal, se conecta, la bolsa se sella con el catéter y ahí la persona solita se está apretando la bolsa para que el ozono entre. Si lo hacemos en la clínica, generalmente lo hacemos como está en la imagen. La enfermera le coloca el catéter al paciente y ahí sí no se conecta directo al generador. Ahí se extraen las jeringas de 60 cc que vamos a utilizar. Normalmente se está usando inicialmente como 250 cc hasta 400 cc, es lo que se aplica generalmente en un procedimiento de clínica. Entonces ahí saca el número de jeringas que se van a usar y están pues aplicándole, conectando la jeringa al catéter. Y esto es un procedimiento que dura 10 minutos y es una absorción sistémica. Realmente está pasando el ozono a través del plexo hemorroidal, se absorbe, ¿verdad? Y tiene una absorción sistémica. Hay otro método que es sistémico. Creo que alguien tiene el micrófono abierto porque se escucha. Hay otro método que es sistémico, que no tengo imágenes acá, pero es el sauna ozonizado. En estos sistemas es un tipo sauna, ¿verdad? Como el sauna de spa, que contiene un generador de ozono que está sacando el ozono al spa y hay un sistema como de cierre de cuello para que no se salgan los vapores de ozono del sauna. Entonces el paciente se sienta dentro de una silla plástica adentro del sauna, está totalmente desnudo y está a través del calor, la piel se dilata y hay unas como sprays, a uno le están como mojando la piel y está absorbiendo uno el ozono a través de la piel. Sí tiene una absorción
sistémica es menos intenso que los otros métodos, pero se ocupa mucho en clínicas de spa y de wellness. Algunas de las sensaciones que uno tiene con el spa de ozono es que a veces da como un poco de prurito en la piel, o sea, hay cierta picazón en la piel que puede dar por la absorción del ozono. Este ya es un método localizado, el que vamos a hablar en este momento, que es el del embolsado de las extremidades. Los que había mencionado anteriormente son todos sistémicos. Entonces aquí dentro de los de aplicación local tenemos estos que son colocación de bolsas. En este vemos una bolsa especial para eso que ya trae el adaptador que se conecta con los tubos que van directo al generador. Aquí sí directamente está fluyendo el ozono hacia las bolsas, una o dos bolsas. Y cuando no tenemos bolsas localmente que se han agotado, pues entonces lo hacemos así muy tropicalizado, pues conectando el tubo, sellándolo con esparadrapo, sellando también la parte proximal de la bolsa, porque nosotros no queremos que hayan derrames de ozono en la clínica y que el paciente vaya a estar respirando. Entonces, esto es sumamente útil en úlceras, en pie diabético también. Lo que hacemos es que tenemos que humidificar la piel, o sea, se le coloca spray de agua sobre la piel y el paciente se sienta y se le pone su bolsa a que esté pasando el ozono, más o menos 15 minutos y vemos resultados excelentes en aceleración del tiempo de recuperación de las úlceras. En erisipela también ayuda bastante. Este es otro método sistémico, ¿verdad? No es localizado, sino que es sistémico. Y este es una terapia sumamente versátil porque nos permite hacer dos tipos de tratamientos bioxidativos en uno. Es decir, por el mismo tiempo estamos dándole a un paciente dos terapias bioxidativas, porque esto está muy interesante que podemos combinar estas terapias. Ahí podemos hablar de otras combinaciones como ozono, autohemoterapia y hacer también aplicaciones de sueros de vitamina C, no en el mismo instante, pero sí se pueden combinar los tratamientos. Este también es otro sistema en el que estamos utilizando dos terapias bioxidativas y esto tiene su propio nombre y se llama autohemo-UVI, es decir, es una aplicación de una autohemoterapia mayor combinada con irradiación ultravioleta de la sangre. Esto es un poquito diferente al autohemo mayor porque aquí solamente necesitamos 60 cc de sangre, pero es requerido que la sangre se diluya un poco en solución salina. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos la sangre sin diluir, no hay mucha penetración de la luz. Necesitamos que estos eritrocitos estén prácticamente flotando en la solución salina para que la luz ultravioleta pueda penetrar a través de una superficie más amplia. Entonces, esta máquina, que es la máquina de irradiación ultravioleta, esta contiene 3 tubos y tiene 3 diferentes longitudes de onda. Tiene rayos luz UVA, UVB y UVC. Las principales beneficios y funciones de la luz ultravioleta es modular el sistema inmunológico, aumenta todavía más la función de los leucocitos. Es una terapia que se ha usado mucho en infecciones, sobre todo en enfermedad de Lyme, ¿verdad? En virus de Epstein-Barr, se ocupa mucho en enfermedades infecciosas y ayuda también en la parte de depresión y ansiedad. Hay muchos estudios a donde se observa la mejoría de la parte emocional de los pacientes con las terapias de luz ultravioleta. Y en una misma sesión estamos haciendo la aplicación de la irradiación ultravioleta y la ozonización de la sangre. Entonces podemos ver que las terapias con ozono se pueden utilizar para tratar diferentes patologías que aparentemente son como muy variadas y no tienen relación en unas y entre otras, como por ejemplo podemos ver que se usa mucho en enfermedades virales, bacterianas, por hongos, las micosis realmente se acaban con la aplicación de ozonoterapia, pero al mismo tiempo estamos diciendo que se ocupa para condiciones circulatorias, para enfermedades autoinmunes, para condiciones inflamatorias. Y allí es donde los pacientes a veces dicen, bueno, vengo por una infección y es ozono, vengo por un cuadro inflamatorio y es ozono, vengo por fatiga y es ozono. Y realmente el ozono se puede utilizar en esta gran amplia gama de condiciones circulatorias, autoinmunes, inflamatorias, condiciones tan complejas como los cuadros de fibromialgia o cuadros autoinmunes como una artritis reumatoidea o un lupus. Y vamos a explicar por qué esto sucede así. Y ahora vamos a hablar también de las funciones o la bioquímica del ozono y van a comprender mejor por qué podemos decir que el ozono es una terapia efectiva para todo este tipo de condiciones. Entonces vemos que una de las cosas que más se han investigado son los temas infecciosos, pero también es muy útil en las condiciones de las patologías oculares. Y es porque cuando hacemos la autohemoterapia mayor,
mejoramos las capacidades reológicas, es decir, la forma de los eritrocitos cambia. En lugar de ser unos eritrocitos envejecidos y rígidos, se convierten, yo siempre les hago la comparación que tenemos los eritrocitos rígidos como monedas de cobre, duros, ¿verdad? Que no logran deformarse y penetrar por los vasos sanguíneos, y cuando están ozonizados, sus capacidades reológicas, su forma de los eritrocitos cambia, se vuelven más flexibles y se vuelven como que fueran lentes flexibles, lentes oculares flexibles, de esos que se doblan. Entonces los glóbulos rojos pueden cambiar su forma, hacerse más flexibles y penetrar hasta en las últimas arteriolitas y lograr mejorar la perfusión. Por eso funciona también en situaciones de no tan buen pronóstico como la degeneración macular en cuanto a la oftalmología, y en situaciones de trastornos de circulación periférica como en los pacientes diabéticos. Entonces vemos que hay algunas contraindicaciones que tenemos que tomar en cuenta. No son muchas, pero sí es importante reconocer que un paciente que tiene un problema activo de sangrado no es un paciente que le vamos a hacer una autohemoterapia. Cuando tenemos una trombocitopenia severa, también no es un cuadro al que le vamos a hacer ozonoterapia sistémica. Y este es un término relativo, esto de alergia al ozono, porque realmente se describe que en muy raras ocasiones el paciente puede tener algún tipo de reacción, pero más frecuentemente lo que sucede es que el paciente está experimentando lo que nosotros le llamamos Herxheimer reactions, reacciones tipo Herx, o también se le conoce como reacciones de vicariación. ¿Y qué son estas reacciones? A veces son sensaciones como de dolor de cabeza, como mayor fatiga, como agotamiento físico o alguna reacción en piel que el paciente puede tener como una forma como de una vicariación o como una reacción Herx. Y esto básicamente consiste en que nosotros nos hemos excedido en la cantidad de ozono que el paciente puede recibir. Es decir, debido a la cantidad de sistemas antioxidantes que el paciente tiene, si nosotros nos excedemos de lo que el paciente puede neutralizar con sus sistemas antioxidantes, entonces podemos pasar nosotros a un paciente a una reacción no tan amable para su cuerpo, ¿verdad? Pero no significa que sea una alergia. Realmente yo en todos los años que tengo de estar haciendo ozonoterapia, solo he visto 2 casos de pacientes que han hecho una reacción en la piel como tipo alergia, y ambas tenían la particularidad de tener un problema del sistema nervioso. Una paciente era una paciente femenina, joven, como de 40 años, con diagnóstico de fibromialgia, con un túnel del carpo. Ya había recibido previamente sesiones de infiltraciones de ozono en los puntos dolorosos, y en esa ocasión pues se le infiltró en la muñeca para el túnel del carpo. Y presentó mucho edema, mucho enrojecimiento, mucho dolor en la mano, y al día siguiente presentó el aparecimiento de unas vesículas justo en la zona donde había sido infiltrada. Y el otro caso fue una paciente como de 75 años, una señora que tenía una lesión de nervio femoral, y donde le infiltré la zona del trayecto, ahí justo aparecieron esos puntitos en piel. Entonces, es muy raro encontrar este tipo de reacciones. Y en estos pacientes, pues ya no se recomienda insistir con las terapias de ozono, o hacer un buen drenaje, detox, y ver si podemos empezar con otro tipo de aplicaciones de ozono, que es lo que vamos a hablar posteriormente, que son dosis de absorción sistémica, pero por vía oral, con cantidades mucho más pequeñas de peróxidos. O sea, sí podemos seguir haciendo el estímulo de peroxidación, pero a un nivel mucho de menor concentración. Otra contraindicación sería un ACV reciente, ¿verdad? Un infarto agudo de miocardio, y también obviamente un paciente que está en un estado de intoxicación, ya sea alcohólica o un estado de intoxicación por drogas. Ahora veamos qué es la reacción básica que tiene el ozono en el cuerpo, porque como el ozono no tiene un receptor en particular en nuestro cuerpo, el ozono causa reacciones en nuestro cuerpo. Entonces, la principal actividad que hace, o la principal acción que tiene, es producir estos ozonides. Entonces, esta es una reacción química que se llama reacción de Kriege, y esto es instantáneo. En el momento que una molécula de ozono es presentada con una molécula que tenga doble enlace de carbono, llámese lípidos de los aceites o llámese la membrana celular de todas nuestras células, que es una membrana
doble lipídica, entonces ahí va a reaccionar el ozono. Y como él requiere estabilizar su carga eléctrica, entonces va a hacer esta reacción y va a convertirse en estos lipopolisacáridos, lipoperóxidos. Y estos son de cadena corta, estos son ozonides de cadena corta, y estos pueden penetrar adentro de la célula. Y adentro de la célula es donde van a ejercer su actividad. Entonces, nosotros tenemos la aplicación de ozono que es instantánea la reacción y luego el efecto de los peróxidos dura en nuestro cuerpo hasta por 3 semanas. Y así esto nos permite hacer terapias que sean como secuenciales. Entonces, digamos que un esquema en un paciente agudo puede ser que hacemos una aplicación semanal al inicio, pero a medida que el paciente se va estabilizando y va mejorando en, digamos, su estado, su condición, podemos hacer aplicaciones mensuales, porque estos lipoperóxidos duran más o menos 3 semanas en nuestro cuerpo. Entonces, una vez en la célula, estos van a ejercer esta actividad química de oxidar el NADH nuevamente en NAD. Así que la función principal del ozono es estos peróxidos que se han formado. Y esta molécula, el NAD, recuerden que es la molécula fundamental en el ciclo de Krebs. Entonces, vamos a ir a una diapositiva para explicar brevemente y recordarles lo que es el ciclo de Krebs. Y aquí vemos que una molécula de glucosa entra a la célula y ahí pasa por un ciclo, ¿verdad? A donde empieza a través de un proceso de múltiples moléculas involucradas a generar finalmente a través de la tercera fase del ciclo de transporte de electrones a formar las moléculas de ATP. Entonces, si todo está funcionando bien en un metabolismo aeróbico, una molécula de glucosa se va a convertir en 36 o 38 moléculas de ATP si está funcionando adecuadamente. Si tenemos un metabolismo anaeróbico, entonces la producción de energía va a ser deficiente y únicamente se van a producir 2 moléculas de ATP por mecanismo anaeróbico. Entonces, si observan estas cadenas de reacciones, todas dependen de esta molécula de NAD. Entonces, el NAD es fundamental para seguir llevando al frente todas las reacciones químicas involucradas en la producción del ATP. Y la relación normal de NAD para NADH es una relación de 700:1. Y a medida que nosotros vamos envejeciendo, esta relación se va deteriorando y ya no tenemos una respiración celular efectiva. Entonces, lo que podemos nosotros ver es que el ozono sirve para incrementar la utilización de oxígeno en los tejidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la célula tiene mayor o menor efectividad de utilizar el metabolismo aeróbico para convertir la glucosa en energía, ¿verdad? La moneda energética del cuerpo es el ATP. Entonces, a medida que disminuye nuestro metabolismo de oxígeno, entonces va a aumentar el daño por radicales libres y esto va a seguir llevando a mayor deterioro mitocondrial. Y sabemos que la mitocondria es donde se forma el ATP, o sea, el ciclo de Krebs básicamente se da dentro de la mitocondria y el deterioro mitocondrial se va dando paulatinamente a medida que envejecemos. Sí tenemos cierta predisposición genética a tener mayor actividad metabólica o menor actividad metabólica, pero sabemos que esta es una tabla que ocurre normalmente en todas las personas. O sea, todas las personas tienen una disminución en su capacidad de utilización de oxígeno a medida que envejecemos. Entonces, independientemente de dónde empezamos nuestra vida, a qué nivel de utilización de oxígeno tenemos, a medida nosotros vamos envejeciendo, esta relación de capacidad de utilizar el oxígeno va declinando de una manera muy importante. Entonces, hay que recordar que nosotros somos responsables de muchas de las patologías de deterioro mitocondrial que estamos observando en los pacientes por el tipo de medicamentos que estamos usando. Sí les recomiendo que revisen en una lista de Google, que busquen medicamentos que causan disfunción mitocondrial y se van a sorprender de la gama de medicamentos que nosotros utilizamos día a día, de una manera cotidiana estamos prescribiendo. Y quizás de los más importantes son todas las estatinas, ¿verdad? Todos esos medicamentos que estamos usando para manejar el colesterol de nuestros pacientes están causando disfunción mitocondrial, pero también los antiinflamatorios no esteroideos y los relajantes musculares y los muchos medicamentos que usamos en neurología también afectan la función mitocondrial.
No estoy diciendo que no lo usemos, pero que tengamos muy claro que cuando nosotros prescribimos un medicamento que disminuye la función mitocondrial del paciente, entonces lo que tenemos que hacer responsablemente es ayudarle a recuperar esa función mitocondrial, a reactivar esa mitocondria y a mejorar la capacidad de utilización de oxígeno, haciendo cualquiera de las variantes de ozonoterapia que vamos a estar platicando en esta noche. Entonces, esta hipoxia funcional que nosotros tenemos, pues es evidente a veces en los pacientes porque aunque no tengan una hipoxia y su oximetría esté normal, el paciente les dice que ya no tienen el mismo nivel de energía, que se levantan cansados. Y podemos comparar el nivel de energía que tiene un niño es incansable, ¿verdad? Salta, brinca, está todo el tiempo en actividad y si lo comparamos con una persona de 75 años, pues vemos que este adulto mayor camina más lento, tiene menos masa muscular, tiene menos energía. Entonces ahí es donde nosotros vemos que esta disminución de la capacidad mitocondrial es algo que va ocurriendo normalmente por el envejecimiento y también provocada por nosotros por el tipo de medicamentos que estamos usando. Y si no lo tratamos adecuadamente, esta hipoxia funcional, este deterioro mitocondrial, va a acabar finalmente en una destrucción de la mitocondria y ahí sí tenemos un deterioro metabólico y sistémico del paciente. Entonces, podemos empezar a hablar de todas las propiedades del ozono en cuanto a los diferentes sistemas en los que tiene efecto. La primera, como les decía, es mejorar el metabolismo de oxígeno. Esta es como la clave número 1 de lo que el ozono hace en nuestro cuerpo. La otra es regular el estrés oxidativo. ¿Y cómo se da esto? O sea, la pregunta es, ¿cómo es que un oxidante me va a regular el estrés oxidativo? Si estamos oxidando todavía un poquito más el sistema. Aquí la clave es que el estímulo del ozono es un estrés oxidativo controlado. O sea, nosotros estamos dándole ese nivel de estrés oxidativo al paciente, ese estímulo agudo de estrés oxidativo con el ozono que va a generar en el paciente un estímulo agudo, una respuesta en un incremento en la producción de todos los sistemas antioxidantes del cuerpo. Es como que estamos nosotros educando al sistema para empezar a producir más toda esta serie de sistemas antioxidantes que el cuerpo tiene. La glutatión, la oxirredutasa, catalasa, incluso muchas proteínas plasmáticas son como todas las proteínas del plasma, la bilirrubina son antioxidantes también. Entonces tenemos muchos sistemas antioxidantes en el cuerpo que los estimulamos con este pequeño estrés oxidativo medido y controlado que le damos con el ozono. También tenemos una modulación en la liberación de autacoides y se regula todo este tema de esa tendencia a este síndrome crónico de inflamación mínima persistente, porque esto es algo que está como muy inherente en la vida moderna. Tenemos a las poblaciones obesas, ¿verdad? Que no están clínicamente enfermas todavía, aunque ya la OMS ha catalogado la obesidad como una enfermedad, pero estas personas con índices de masa corporal elevados, con marcada obesidad, tienen ya un índice inflamatorio más elevado. Entonces el ozono nos va a ayudar a regular todo este sistema que está proinflamatorio, o sea, porque el ozono va a modular la inflamación. El ozono también es un regulador metabólico, va a ayudar a mejorar la función tiroidea también. Y aquí lo interesante del ozono es que como tiene un efecto hormético, nosotros podemos darnos cuenta que el ozono funciona muy parecido a un medicamento homeopático. Si recordamos en la homeopatía hablábamos de la ley de Arn-Schultz y esto quiere decir de que concentraciones bajitas van a estimular un sistema y concentraciones altas van a frenar un sistema y concentraciones intermedias van a servir de soporte a los tejidos. Entonces aquí el ozono también, dependiendo de la dosis que nosotros le damos, vamos a poder, si usamos una concentración baja y una dosis total baja, vamos a poder estimular, por ejemplo, un paciente hipotiroideo. Y si usamos concentraciones muy altas, podemos frenar el exceso de producción de anticuerpos contra las membranas de las articulaciones en un paciente con artritis reumatoidea que está en crisis. Es decir, una dosis muy alta nos va a frenar la producción de estos anticuerpos que el paciente está haciendo contra sus propios tejidos, o una concentración bajita nos va a poder estimular la función tiroidea en el paciente. O sea, podemos jugar con esa dosis. Y como les decía al inicio, el ozono es un germicida de amplio espectro, ¿verdad? Ya vamos a hablar detalladamente de las funciones germicidas del ozono. Y es un modulador inmunológico, estimula la función de los leucocitos, realmente estimula esa defensa innata, estimulando los polimorfos nucleares también. Uy, espérenme, vamos para adelante. Y aquí hablemos de las funciones bactericidas
fungicidas y virustáticas del hongo, del ozono. O sea, el hongo sí se muere totalmente al ser expuesto con el ozono, las bacterias también, pero los virus realmente no los logramos eliminar completamente. Lo que el ozono hace con los virus generalmente es más como un virustático o de forma, porque oxida la cápside de la membrana del virus, digamos que lo mutila o le cambia su forma y entonces el virus ya no puede replicarse ni puede realmente ejercer su función, básicamente. Pero con las bacterias sí tenemos esta lisis de las paredes celulares de las bacterias y recuérdense que las células de las bacterias son células primitivas que no tienen ningún sistema antioxidante. Entonces, cuando nosotros le colocamos ozono a una bacteria, pues su pared celular se va a romper, se va a alisar y la bacteria se va a morir, ¿verdad? Entonces son sumamente efectivos para tratar las enfermedades bacterianas y también para las enfermedades por hongos. Y como habíamos dicho, también hay una modulación inmunológica que va a depender de la condición del paciente, como él está. Si está en hiperreactividad, entonces se va a estimular la baja de esta hiperreactividad. Si está en hipofunción inmunológica, pues vamos a subir también el conteo de leucocitos y vamos a estimular el sistema inmunológico del paciente. El término antiinflamatorio realmente no es muy preciso, sino que digamos que es un regulador de la inflamación, un modulador de la inflamación y se van a oxidar todos estos compuestos que están interviniendo en esta cascada de las citoquinas. De igual forma sucede con los efectos analgésicos, porque se oxidan las moléculas, por ejemplo, sustancia P y todas las moléculas que conducen, que ayudan a percibir el dolor, pues entonces estas se van a oxidar y ya no van a estar transmitiendo estos estímulos dolorosos. Y una de las funciones importantes del ozono es que estimula todas las funciones de desintoxicación del sistema. Aquí es importante instruirnos bastante en cuanto al ozono porque sí se requiere conocer sus indicaciones, sus dosis, todo digamos, hay una serie de condiciones específicas para iniciar los tratamientos y una de las personas que más ha escrito de ozonoterapia moderna es el doctor Belio Bocci, que ya falleció, pero realmente él hizo muchísimos libros y él pudo determinar muchas de las funciones del ozono en el plasma, ¿verdad? Gracias a sus estudios sabemos muy bien qué es lo que ocurre en la sangre cuando es expuesta al ozono y él describe todas las funciones germicidas, inmunomoduladores, este estímulo de todos los sistemas antioxidantes, esta capacidad de regular el metabolismo y hay una función interesante del ozono que induce la producción de óxido nítrico, que esto también nos va a ayudar a vasodilatar. Entonces esto también es una gran ayuda en las patologías cardíacas isquémicas y en todos los problemas circulatorios de microcirculación como el diabético, por ejemplo. Y este es otro tema muy importante que tiene mucho que ver con mi área que es rehabilitación y medicina regenerativa y es el hecho que el ozono estimula el NRF2 y a través de eso vamos a estimular el reclutamiento de células madres para estimular esta producción, por ejemplo, de cartílago, para mejorar los condrocitos y ayudar a reparar estas superficies osteoartrósicas en los pacientes. También es importante leer literatura, consensos como es la Declaración de Madrid, que es un consenso de múltiples asociaciones de ozonoterapia mundial y habla de diferentes tópicos, concentraciones, dosis, vías sugeridas de administración. Y hay 3 ediciones de esto, la primera es el 2010, la segunda es el 2015, la última se acaba de lanzar en el 2020 y ahí hay un apartado muy interesante a donde se ha agregado las vías sugeridas de administración de ozonoterapia en el tema del COVID. Entonces les sugiero que lo consigan, la tercera sí hay que comprarla en línea, la primera y la segunda se puede bajar directamente, lo pueden buscar en un archivo, en una búsqueda de Google la van a encontrar. Entonces hablemos ahora de aceites, porque los aceites anteriormente pues solo podíamos usarlos de forma tópica porque los aceites ozonizados tienen un sabor sumamente rancios, un olor muy desagradable, un sabor tremendo y no pueden ser utilizados por vía oral así como normalmente se fabricaban. Sabemos que cada aceite tiene una propiedad química diferente y hay unos que son monoinsaturados y otros que son poliinsaturados y dependiendo de su estructura química, pues así va a ser el índice de peroxidación que tienen. Es decir, así va a ser lo fuerte que son en sus concentraciones de peróxidos o de ozono, ¿verdad? Entonces, sabemos, por ejemplo, que el más intenso sería el aceite de girasol y es el que preferentemente, pues, se ha hecho muchos estudios
para tratar heridas infectadas. Cuba tiene mucha experiencia en aceite de girasol ozonizado. Tenemos que un aceite intermedio que de un muy buen índice de peroxidación sería el aceite de oliva, y los aceites más suaves que se utilizan generalmente para productos cosméticos son el aceite de coco y el aceite de jojoba, por ejemplo, se ocupan mucho para las cuestiones de cremas cosméticas, ¿verdad? Y tenemos también un aceite de hemp, que ese nunca he tenido la oportunidad de comprar un aceite de hemp ozonizado, pero aquí el propósito es mixto, es doble, porque el hemp en sí tiene muchas propiedades analgésicas, sobre todo para dolor neuropático. Entonces la combinación de un aceite de hemp ozonizado es una muy buena idea también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pues tenemos de diferente con estas aceites producidos por Key Biological? Y primero, pues para empezar, es la forma en que están siendo producidos, ¿verdad? Anteriormente, muchos teníamos que, la única opción que había era ozonizar nuestros propios aceites con generadores de la clínica en pequeños frasquitos de cristal, un índice de peroxidación desconocido porque no se estaba testando eso, y realmente no se sabe exactamente el índice de peroxidación que se logra. Es muy engorroso, no es un procedimiento que sea fácil de hacer en un consultorio y no es recomendado, ¿verdad? Entonces, realmente estos son generadores industriales, pueden ver el volumen, el tamaño, la automatización, los controles de temperatura y la medición del índice de peroxidación. O sea, todos los aceites de Key Biological son de aceite de oliva y todos tienen como mínimo un índice de peroxidación de 1000. Son bastante intensos, y a través de los procesos que ya vieron en el video, estos aceites se han manipulado químicamente a través de las moléculas que les han agregado y los otros aditivos, de tal forma que cuando pasan por el estómago no son destruidos por los jugos gástricos y pueden pasar sin ser alterados por el estómago y llegar hasta el duodeno y también ser absorbidos por vía sistémica. Entonces, tenemos aquí que no solo estamos hablando de la forma tradicional de usar los aceites, que era solo aplicación tópica sobre mucosas, sobre encías, sobre lesiones cutáneas, sino también estos aceites los vamos ya a incorporar dentro de lo que nosotros sabemos que son terapias sistémicas de ozono. Entonces, describamos algunos de los estudios que se han hecho. Hay múltiples estudios con aceites y son muy efectivos para tratar todo este tipo de infecciones, ¿verdad? Infecciones bacteriales, como les decía, las ericipelas, las infecciones virales, virus de herpes zóster, todas las lesiones infectadas. También para los hongos es sumamente efectivo la aplicación de aceites ozonizados porque los hongos no resisten un ambiente con una alta concentración de oxígeno. Este estudio, por ejemplo, menciona cómo el efecto de la aplicación tópica de ozono permitió un aceleramiento de la cicatrización de heridas cutáneas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estimula la expresión de los factores de crecimiento como el factor de crecimiento PDGF, el factor de crecimiento tisular, el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento endotelial de los vasos. O sea, se obtienen todos estos beneficios al acelerar estos procesos de curación y no se infectan las heridas. En odontología tenemos muchísimas aplicaciones del aceite ozonizado como masaje de las encías. En odontología se puede usar también un sistema de irrigación del agua ozonizada que no solo va a servir a la hora de estar haciéndole el trabajo dental al paciente, sino también sirve para mantener controlado el biofilm de las estaciones odontológicas. Sabemos que la boca está llena de bacterias y realmente la cantidad de biofilm que se acumula en los sistemas de odontología es muy grande. Entonces, tener un generador de ozono incorporado a la silla odontológica es una gran ventaja para mantener todo este sistema sumamente limpio y sin gérmenes. También el uso de la pasta dental es algo que puede dar mucho beneficio para tratar las gingivitis y también se puede usar casi como gárgaras, ¿verdad? Como cuando hay un proceso irritativo de la garganta. Yo, por ejemplo, cuando están con problemas faringios, les digo que la ampolla de Activozone Plus, antes de tragársela, la mantengan en la boca y en la garganta como casi como un colutorio y después se la traguen también para tener ese beneficio de que bañe toda la mucosa y toda la zona de la garganta. Entonces, los aceites ozonizados los podemos usar en múltiples situaciones
para ayudar a mejorar el aspecto de una herida, para mejorar la maduración de la herida, en picaduras de insectos, la podemos usar en cosmética para hidratar la piel también, porque uno de los efectos del ozono es que cuando hace su reacción produce moléculas de agua, entonces nosotros estamos hidratando esas células y uno lo nota en la piel cuando ya usa de forma rutinaria las cremas de ozono para la cara y para la piel, que la piel realmente se siente como más lubricada, más hidratada. Podemos usarlo también en rosácea, en infecciones de los oídos, dejamos ir el aceite ozonizado en el canal auditivo del paciente y también se puede combinar con la terapia de insuflación de ozono por los oídos y para eso sí se requiere tener un aditamento que se vende con el generador, que es como que fuera un estetoscopio, ¿verdad? Que tiene los auriculares y tiene los tubos de material ozono resistente que van conectados al generador de ozono y ahí uno lo pone a la concentración que uno desee y deja al niño con la cuestión de los dos taponcitos de oído y está pasándole el ozono para una irrigación del canal auditivo. Y aquí tenemos unos estudios en los que se ha demostrado la efectividad de los aceites ozonizados en diferentes diagnósticos, ¿verdad? En este caso vamos a empezar con una presentación de una paciente a la cual se le dio el aceite ozonizado de absorción sistémica. En este caso, era una enfermera de 43 años de edad que tenía un cuadro de una gastritis crónica por Helicobacter pylori. Ella ya había sido tratada con cuádruple antibiótico-terapia, pero la paciente seguía presentando mucho malestar, mucha dispepsia, mucho dolor abdominal, había perdido peso de una manera importante, 6 kilos desde el inicio de la sintomatología. Y aquí está el estudio coprológico positivo a Helicobacter pylori y después de la antibiótico-terapia, pues ya no tenía estudio positivo bacteriológico y la ultrasonografía no mostraba mayores hallazgos ni mayores cambios, pero en la endoscopía la paciente sí tenía todavía una gastritis crónica y todas las molestias que ella describía. Entonces, el tratamiento que se le dio fue el ozono GAST 120, 10 cc, 30 minutos antes del desayuno y la cena durante 3 meses. Y con esto la paciente mejoró sustancialmente del cuadro, ¿verdad? Completando el tratamiento, recuperó 4 kilos de peso, ya no se quejaba de ninguna molestia gastrointestinal y pudo reanudar sus actividades laborales sin ningún problema. Entonces, ¿por qué estábamos pensando en usar este aceite ozonizado para tratar esta patología? Por varias situaciones. Una, como el Active GAST 120, está, digamos, agregada un sistema como de goma xanthan, pectina, que sirve como pegamento, ¿verdad? Para que esto bañe toda la mucosa del estómago. Aquí lo que sucede es que esto se pega a la mucosa del estómago y empiezan a ser liberadas como a través de este sistema de microencapsulación, pequeñas burbujitas de lipoperóxidos que van a actuar directamente en la mucosa gástrica. Y como hemos hablado que el ozono es altamente herbicida, ahí va a estar controlando la sobrepoblación bacteriana. La otra cosa es que también a través de la formulación que tiene nos va a ayudar a mantener el pH adecuado del estómago, ¿verdad? Y va a disminuir la hipercloridia que la paciente tiene sin necesidad de que siga tomando inhibidores de la bomba de protones. Ella ya tenía bastante tiempo de estar tomando omeprazol y con el uso del GAS 120 logró controlar esta sensación de agruras y de malestar y como habíamos visto anteriormente en uno de los estudios, los aceites ozonizados ayudan a la liberación de factores de crecimiento y a la recuperación de piel y mucosas. Entonces, aquí lo que se ve es que las mucosas gástricas tienen una regeneración mucho más rápido. Entonces, esta es la combinación de los componentes del GAS 120 en los cuales tenemos efectos germicidas por las moléculas de ozono, ¿verdad? Los lipoperóxidos que contiene, a través de la fórmula combinando con carbonato de magnesio, regulamos el pH del estómago y logramos esta liberación sostenida de estos ozonides que estimulan los factores de crecimiento tisular para reparar la mucosa gástrica.
Este es otro caso en el cual vemos los efectos germicidas y bactericidas de los aceites ozonizados de una mujer que presentó un cuadro de herpes zóster. Una mujer de 70 años que empezó con prurito, con sensación de quemadura, con ardor, con la típica sintomatología del herpes zóster y el aparecimiento de las vesículas típicas del herpes zóster, y tenía el antecedente que de pequeñita le había dado varicela. Entonces, estas son las lesiones herpéticas típicas. Esta es una de las patologías que vemos muy frecuentemente en rehabilitación, porque generalmente el paciente queda con una neuralgia posherpética. Y en términos de nivel de dolor, este puede ser un dolor que nosotros calificamos en la escala análoga visual, la escala VAN, de 10. Es decir, es un dolor tan extremo que inclusive el paciente a veces tiende a tener ideas suicidas por la intensidad del dolor. Entonces nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para tratar de erradicar la infección desde el inicio para que no quede una secuela de dolor posherpético, pero a veces con los tratamientos convencionales de aciclovir, que es lo que normalmente se usa, el paciente a veces puede quedar con mucho dolor y tenemos que usar pregabalina o gabapentina como medicamentos neuromoduladores para tratar el dolor. Entonces, esta paciente, lo genial de este tratamiento es que ella fue tratada con diferentes capas de ozono, es decir, se usó la parte de limpiar la piel con este jabón íntimo, que es jabón ozonizado, para que ella limpiara las lesiones y esto cicatrizara más rápido. Luego con aplicación tópica, cubriendo las lesiones con el aceite ozonizado y reforzando con vía sistémica con la aplicación, la bebida de las ampollas de Activozone, mañana y noche, ¿verdad? Y no hubo necesidad de usar antivirales, ni AINES, ni ningún otro tipo de tratamiento. Aquí vemos la evolución de las lesiones, a donde fueron cicatrizando de una manera muy bonita, sin dejar ningún tipo de cicatriz. Y lo más importante es que la paciente no presentó ninguna complicación de neuralgia posherpética. Yo acá tengo un caso particularmente cercano a mí, de mi hija, que acaba de pasar por un cuadro de un herpes zóster, ¿verdad? Relacionado con, digamos, haberse graduado de la universidad, el estrés de mudarse de ciudad, pasar a una ciudad diferente y empezar un nuevo trabajo. Vive en Estados Unidos, me avisó que tenía un dolor en el muslo, entonces le dije, ¿y cómo es el dolor? Me arde. ¿Y tenés alguna lesión? No sé, solo lo veo rojo. Cuando me mandó la foto por teléfono, le dije, no, eso va a ser un herpes. O sea, eso sí ya tenía cara de que iban a empezar a brotar las lesiones. Estando yo acá, pues lo único que teníamos para que ella empezara era aceite ozonizado, que forma parte de su botiquín, y ampollas de Activozone. Entonces ella empezó tomando 3 ampollas diarias de Activozone, usando el aceite ozonizado, y luego ya cuando yo viajé, pues se le hicieron autohemoterapia mayor con UBI, se le hicieron 2 sesiones, y con 2 sesiones bastó para resolver ya el cuadro de ella. Se quedó tomando sus ampollas, se quedó aplicando su aceite y no quedó con ningún dolor post-herpes, ¿verdad? Esos son de los casos más recientes en los que he visto la efectividad de las ampollas orales como una forma de absorción sistémica, ¿verdad? Aquí podemos realmente ver cómo estas concentraciones que están siendo liberadas de una manera controlada a través del día en el paciente, logran estos niveles de peroxidación adecuados que estimulan estas reacciones de mandar a producir más antioxidantes, estimular el sistema inmunológico, controlar la población bacteriana y reduce francamente la sintomatología inflamatoria y dolorosa del paciente. Entonces, como ya vieron en el video, estas ampollas, estos glicéridos ozonizados son absorbidos por vía oral, pasan por el estómago sin sufrir ninguna modificación por los jugos gástricos y llegan directamente al intestino, a donde ellos van encapsulados en esta molécula de cicloheptamilosa. Esta molécula los libera en el intestino, traspasan el tejido epitelial del intestino y llegan por vía linfática a una distribución sistémica. Entonces, sí podemos considerarlos, son un tratamiento sistémico de ozono. Son concentraciones de ozono bajas, estamos hablando que una ampolla tiene 60 microgramos de ozono, pero como decía siempre el profesor Belio Bocci, en ozonoterapia lo ideal es empezar bajo e ir poco a poco. Start low, go slow. Era siempre lo que él decía en todas las conferencias, empieza bajito y ve incrementando paulatinamente. Muchos de los tratamientos de ozono, sobre todo del lado americano, se basan en dosis altas, en terapias intensas, o incluso lo que se le llama ahora high dose ozone, alta dosis de ozono, o incluso hay unas terapias que se llaman la terapia de los 10 pasos. Esa es más como una mentalidad americana, intenso, o sea, alta dosis. Tiene su función, pero también tiene muchos riesgos. Es decir, un paciente
que tiene digamos, un estrés oxidativo severo. Si nosotros le metemos una automoterapia a una dosis muy alta, lo podemos pasar al otro extremo, es decir, podemos dejarlo más cansado, con mucho dolor de cabeza, sintiéndose peor, ¿verdad? O sea, nos hemos sobrepasado de su capacidad antioxidante. En cambio, los europeos tienden a ir más con unas dosis más bajas, con unos esquemas más como acordes a la mentalidad homeopática con la que yo fui formada, y este sistema de dosis pequeñas de ozono, con este sistema de microencapsulación y de liberación sistémica, para mí es la forma ideal de empezar un estímulo de ozono en el que vamos paulatinamente incrementando la capacidad del paciente de producir más y más antioxidantes. Entonces, podemos usarla en un montón de patologías, todo donde nosotros tengamos una disminución de la utilización de oxígeno, llámese envejecimiento, llámese trastorno cognitivo leve, llámese lo que le llaman los gringos brain fog, o sea, niebla mental, pacientes con fibromialgia, pacientes que tienen trastorno del sueño y que tienen agotamiento mental y físico, estados depresivos. Todos estos cuadros están mostrando que el paciente tiene una deficiencia en su producción energética. Entonces, aquí el ozono nos va a ayudar a estar aumentando su capacidad de utilización de oxígeno. Yo pude realmente verificar que este tratamiento es una vía sistémica y sí mantiene ese estímulo de todos los sistemas antioxidantes y estímulo energético justo cuando empezó la pandemia, porque para mi fortuna aquí en El Salvador el producto entró antes de que nos encerraran para la pandemia, y cuando tuvimos que cerrar los consultorios y no podíamos hacer atenciones médicas, realmente mi preocupación era sobre todo un grupo de pacientes grandes que tengo yo de fibromialgia y un grupo de pacientes mayores que son pacientes crónicos de osteoartrosis o de Parkinson o pacientes ya geriátricos, que los dejé abandonados de las terapias inyectadas, o sea, no podíamos recibirlos. Solamente contábamos con las ampollas de Activozone y con eso lo estuve manteniendo los 3 meses que estuvimos cerrados. Y los pacientes sí reportaban que mantenían su nivel de energía, que no entraron en crisis, ¿verdad? Entonces, para mí fue una grata satisfacción el ver que sí se logran estas absorciones sistémicas y que mantienen este estímulo metabólico y antioxidante en el paciente. Entonces, podemos usarlas en muchas de las patologías crónicas que nosotros vemos en nuestros consultorios, ¿verdad? Que forman parte realmente de la medicina moderna debido a la forma en que estamos viviendo. Entonces, sí podemos combinarla con las otras terapias, o sea, podemos hacer estímulo oral sistémico y podemos hacer terapias rectales o autohemo si necesitamos un estímulo todavía más intenso. Y aquí quisiera yo, que todavía tenemos un poquito de tiempo, hablarles sobre todo al personal médico de lo que son los beneficios que obtenemos cuando hacemos este preconditioning, sobre todo del personal médico. Entonces, este concepto del preconditioning no es nuevo, se está hablando hace más de 10 años de los beneficios de que a un organismo le estemos dando dosis mantenidas de ozono para mejorar todo su sistema metabólico e inmunológico. Entonces, aquí se han hecho muchos estudios que demuestran, por ejemplo, que grupos poblacionales de ratitas fueron sometidas a diferentes lesiones, ¿verdad? Pero siempre se trabajaban con 2 grupos de ratas. Hay unas ratas que eran precondicionadas con insuflación rectal de ozono y el otro grupo de rata control no habían recibido ningún tipo de tratamiento previo con ozono. Entonces a las ratas se les sometió a diferentes lesiones. Hay unas que se les pinzó la arteria renal para causarles insuficiencia renal, ¿verdad? Daño renal agudo, y el grupo de ratas que estuvo recibiendo preconditioning no tuvieron insuficiencia renal. Las ratas que no habían recibido preconditioning desarrollaron insuficiencia renal. Luego hay otro estudio que muestra que se les introdujo una sustancia hepatotóxica. De igual forma, las que habían recibido preconditioning sobrevivieron sin lesión hepática, y las que no habían recibido preconditioning desarrollaron lesión hepática. Voy a abrir la otra presentación porque ahí las tengo detalladas y creo que así sería más fácil que ustedes pudieran ver los estudios. Aquí está esta presentación. Vamos a ver. Esta es una presentación de preconditioning, ¿verdad? A donde se ve los diferentes grupos de ratas. Entonces, aquí tenemos este de isquemia reperfusión de lesión hepática. No sé si me ven. Quiero estar segura que me están viendo. ¿Me ven? ¿Me están viendo? Bueno, espero que sí. Estas ratas... Hoy sí, doctor. Ahora sí.
Sí se ve. Entonces tenemos este grupo de ratas que sufrieron lesión, bueno, no sufrieron, les causaron una lesión para dañar la arteria hepática, y las ratas con preconditioning no tuvieron lesión sostenida hepática, y las ratas sin preconditioning sí tuvieron lesión hepática. Y aquí está el otro grupo de ratas que tuvieron, se les infectó con bacterias para hacerles una septicemia, y el grupo de ratas con preconditioning respondieron bien al tratamiento de antibiótico-terapia. Es decir, no quiere decir que el preconditioning evitó que desarrollaran la sepsis. Quiere decir que la condición inmunológica de las ratas estaba más alta, que cuando sufrieron la infección y desarrollaron la sepsis, los antibióticos funcionaron bien. Porque recuerden que muchos de los problemas es que si el paciente no tiene un estatus inmunológico adecuado, los antibióticos no van a funcionar bien. Y también si los usamos de una manera inadecuada, podemos generar poblaciones de bacterias resistentes o múltiples antibióticos resistentes. Entonces, aquí lo que se demostró es que las ratas tenían un mejor estatus inmunológico, la antibioticoterapia fue efectiva en las ratas preconditioning y no se murieron, y las ratas que no habían tenido preconditioning se murieron después de la introducción de la bacteria que les introdujeron por vía intraperitoneal y desarrollaron la septicemia. Entonces, lo interesante de esto, este es el que les digo, de tetracloruro de carbono para causarles insuficiencia hepática fulminante, y las ratas con preconditioning no tuvieron lesión, inclusive después de la inyección de estos tóxicos. Entonces, esto es algo que se ha estado usando en las poblaciones para estimular el sistema inmunológico y el sistema metabólico de las personas, para que puedan reaccionar mejor ante un evento inesperado, que puede ser un accidente, que puede ser un trauma o una cirugía. Y en este caso, a mí lo que me llamó mucho la atención es que este hospital español, el Hospital Virgen de la Paloma, estuvo haciendo este estudio que fue presentado el año pasado. Todavía no se tenían las vacunas de COVID, y la doctora Schwartz con su equipo hizo este estudio de solución salina ozonizada para tratar a pacientes con neumonía COVID, ¿verdad? Junto con los otros tratamientos convencionales, y trató a 25 pacientes que recibieron su tratamiento con solución salina ozonizada, y los pacientes mostraron un muy buen resultado, disminuyendo los niveles de ferritina, los niveles de dímero D muy rápido, y teniendo una franca recuperación en los niveles de oximetría y en la capacidad respiratoria. Pero no lo traigo ahorita pensando en hablar de tratamiento de COVID con solución salina ozonizada. No, lo traigo por esto, porque ellos también abrieron el estudio a la población médica y paramédica y a los enfermeros del hospital, que los que querían entrar en el estudio podían recibir de una manera preventiva solución salina ozonizada para mejorar su estatus inmunológico. Y lo sorprendente y lo lindo de todo esto es que el personal clínico que estuvo a cargo de los pacientes no estaban vacunados, no había vacuna en ese momento todavía, ninguno se enfermó, o sea, ninguno se contagió. Entonces, realmente nosotros hemos tomado muy en serio este tema del preconditioning con solución salina ozonizada, y lo estamos usando de una manera rutinaria en los pacientes y también en el personal clínico. Estamos haciendo estos esquemas de preconditioning. Puede ser con salina ozonizada, puede ser con autohemoterapia, puede ser por vía rectal, o sea, puede ser oral. Definitivamente lo estamos haciendo porque el objetivo es generar peróxidos, y cualquier forma de ozono de aplicación sistémica va a generar estos efectos, porque son los efectos sistémicos del ozono en nuestro cuerpo. Entonces, no dejemos de usar la ventaja de la vía oral, que nos permite, uno, que el paciente no tiene que llegar al consultorio y estar pues perdiendo tiempo también, sometido a múltiples pinchones de vena, ¿verdad? Recuerden que también el costo es un factor importante en nuestros pacientes. No toda la gente tiene una reserva financiera como para hacerse un ciclo de automoterapias, ¿verdad? Pero sí podemos fácilmente conseguir los recursos para tomar el ozono por vía oral durante un tiempo sostenido y tener este efecto de preconditioning. Entonces, esto es lo que les quería yo compartir de la parte de preconditioning. Quiero salirme de preconditioning como un agregado de aquí está, de lo que podemos hacer nosotros para mejorar nuestro sistema inmunológico en nosotros como personal de salud y en nuestros pacientes también.
Bueno, esta es la presentación que yo les tengo y ahora tenemos como un espacio si quieren hacer algunas preguntas. No sé si hay algunas preguntas que yo pueda ir evacuando en el chat. ¿No hay preguntas? Como no, doctora, tenemos por acá una pregunta. El doctor César Hernández pregunta sobre la disponibilidad de los ozonos orales. De los que yo conozco y tengo experiencia trabajando con ellos, hay unas cápsulas de aceite ozonizado americanas que la cantidad, la concentración en micras que tiene de ozono es mucho más bajita. O sea, la más alta concentración de ozono por vía oral es la de Key Biological. Tiene 60 microgramos la ampolla de aceite ozonizado. La ventaja es que sí está demostrado que tiene absorción sistémica. Si nosotros intentamos tomarnos un aceite ozonizado, eso no va a ser absorbido sistémicamente porque va a ser degradado por los jugos gástricos del estómago, no va a tener esa absorción sistémica. Pero las ampollas sí, y también están los preparados en cápsulas, pero tienen mucho menor concentración de ozono las capsulitas. Las ampollas de aceite tienen 60 microgramos. Correcto, doctora. La segunda pregunta que nos aparece acá es que ¿qué compatibilidad existe con respecto a la combinación de las terapias de ozono mencionadas con la medicina bioreguladora y la vitamina C inyectable? Sí, definitivamente todas son sinérgicas. Hablábamos, incluso yo les mencionaba que unas combinaciones de terapias biooxidativas son el uso de ozonoterapia en vena, ¿verdad? Como autoterapia, y el uso de la vitamina C endovenosa. O sea, la vitamina C endovenosa es un gran antioxidante, ¿verdad? Normalmente lo usamos no en el mismo momento, no vamos a combinar las dos terapias en el mismo momento, pero si lo queremos hacer en el mismo día, normalmente primero hacemos la aplicación del autohemo, porque la reacción se va a dar instantáneamente en la sangre, o sea, ya hablamos de esa reacción de Krieger que es instantánea, el ozono va a quedar ya pegado con los eritrocitos, va a formar esos lipoperóxidos y se va a dar en el momento que se le mezcle el ozono a la sangre. Después de que eso ha pasado, entonces ya después podemos pasar un suero de vitamina C, o sea, sí se puede usar siempre y cuando primero se pase el ozono y después ponemos la vitamina C. Algunos pacientes se citan al día siguiente. O sea, no es necesario hacer todo el mismo día, sino que pueden hacerse esas terapias combinadas. También combina muy bien con los medicamentos homeopáticos. Yo mencionaba que el ozono tiene estas propiedades horméticas muy similares a las propiedades de todos los medicamentos antihomotóxicos con los que estamos familiarizados. Entonces, sí, definitivamente en un cuadro que el paciente tiene un proceso inflamatorio muy severo, pues ahí combinamos con un Traumel y le dejamos un linfomiosot. Y definitivamente algo que yo siempre le agrego a los crónicos, como por ejemplo las fibromialgias, es el coenzima compositum. Y la razón es la siguiente, porque la función del ozono va a ser aumentar la capacidad de utilización del oxígeno y mejorar esa producción de ATP. Pero muchos pacientes, aunque nosotros le pongamos ozono inicialmente, no mejora su nivel de energía. Y es porque nutricionalmente tienen unas carencias de estos cofactores, ¿verdad? Y recuerden ustedes que el coenzima compositum tiene ácido alfa ketoglutárico, ácido fumárico, o sea, todos los cofactores que están involucrados en el ciclo de Krebs los contiene el coenzima compositum. Entonces ahí estamos nosotros garantizando que estamos suplementando con medicina ortomolecular micro cantidades de estos cofactores para que el paciente pueda reactivar su ciclo de Krebs adecuadamente. Yo en las fibromialgias hacemos automoterapias, les dejamos ozono por vía oral con las ampollas, les hago aplicaciones inyectadas de ozono y también hacemos aplicaciones de sueros con coenzima compositum y en las inyecciones va mezclado el Traumel, el Espascuprel, el coenzima compositum, va todo mezclado y después del líquido de las ampollas va seguido por el ozono. El doctor César Hernández también pregunta qué dosis de vitamina C inyectable sugiere, doctora.
Pues yo no trabajo con dosis tan altas, yo 12.5 les pongo, sé que muchos trabajan 25, algunos ocupan hasta 50, depende de los protocolos, ¿verdad? O sea, la clínica Riordan, ¿verdad? En Wichita, en Kansas, tiene unos protocolos muy altos de concentraciones bien altas de vitamina C, pero recuerden, yo no veo cáncer, pero en los pacientes crónicos con 12.5 gramos es suficiente para estar estimulando esa capacidad energética, ese sistema inmunológico del paciente. O sea, los míos generalmente población geriátrica, población con osteoartrosis, población con fatiga, con 12.5 gramos de vitamina C es lo que les estamos aplicando. Pero pueden aplicarles más alta, o sea, no habría problema. En ese caso, doctora, ¿qué definiría la aplicación mayor de vitamina C? Podría ser debido al grado de deficiencia energética que el paciente reporte, ¿verdad? O sea, si es un paciente que está con una fatiga crónica muy severa, podríamos incrementar su dosis de vitamina C o hacer un ciclo, porque recuerden que estas terapias no es una terapia única. Normalmente hablamos de secuencias, o sea, generalmente en las autohemo estamos hablando de 4 a 6 sesiones. Incluso hay pacientes más crónicos que requieren un ciclo como de 10 automoterapias. Y ahí es a donde la combinación de lo sistémico endovenoso con lo oral nos permite ir como incrementando la capacidad antioxidante del paciente y que no tenga que hacerse tantas sesiones endovenosas. Perfecto. Nos preguntan también sobre el doctor Werner, coloproctólogo. ¿Qué opinión le merece las inyecciones de ozono intraprostática en los casos de hiperplasia prostática benigna? Ahí le digo que personalmente yo nunca he hecho una, o sea, eso no forma parte de mis competencias para poderlo hacer, pero sí he estado con otros colegas americanos que sí lo hacen y han estado dando la instrucción en algunos congresos con los que yo trabajo con una empresa americana que se llama SubMed. Ellos sí lo hacen, sí lo infiltran y ha tenido muy buenos resultados. Obviamente siendo proctólogo, él sí sabe cómo hacer una infiltración prostática y forma parte de sus competencias. Y una de las cosas que se recomienda también es la infiltración de la próstata y también la aplicación de ozono rectal, porque también eso nos va a ayudar a toda esa zona. Entonces sería la combinación de infiltración local y la terapia sistémica aplicándole también con ozono rectal. O sea, combinar las dos terapias sería de mayor beneficio en este caso. Perfecto. Una otra pregunta, doctora, es que con respecto a otros productos farmacológicos, por ejemplo, como el que mencionaba con las estatinas, ¿qué relación de compatibilidad podría existir de la aplicación de la ozonoterapia versus otros productos de aplicación farmacológica, además de las estatinas? ¿Cómo? O sea, lo que yo les comentaba es que uno tiene que tener en mente de los fármacos que estamos prescribiendo, si son fármacos que disminuyen la función mitocondrial, es decir, que ya su efecto secundario conocido es ese. Entonces, es cierto que sabemos que produce eso, pero al mismo tiempo, si es una necesidad urgente prescribirlo, o sea, lo usamos, pero le damos la ozonoterapia para mejorar la función mitocondrial. Hay otras opciones para mejorar hiperlipidemia, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con cambios del estilo de vida, ¿verdad? Hay otro tipo de medicamentos antiomotóxicos, pero si nuestro primer escoge es usar las estatinas, lo más responsable que tenemos que hacer es reactivar esas mitocondrias que nosotros estamos dañando o estamos causándoles una disfunción por los medicamentos. Es lo mismo que cuando nos vemos en la necesidad de usar antibiótico-terapia, ¿verdad? Una antibiótico-terapia responsable hacia la bacteria que está causando la infección, la usamos, pero después sabemos que hemos causado una alteración de toda la flora intestinal o la microbiota, como se llama hoy, y entonces tenemos que repoblar eso. Entonces ahí somos, o sea, lo usamos responsablemente, damos el antibiótico y después repoblamos toda la microbiota intestinal. Aquí sucedería lo mismo. Si tengo que dar una estatina, pues la doy, pero entonces le estoy siempre reactivando la mitocondria con ozono. Ok, muchas gracias, doctora. Veamos por acá si hay alguna otra pregunta.
Aquí tengo una con respecto al que me llega a través del chat. Si hay alguna relación de ozonoterapia con respecto a la pandemia en la actualidad, con respecto al COVID. Sí, bueno, ahí podemos hablar un montón de eso y una de las cosas que se ha visto es que los pacientes con COVID ya con una neumonía, digamos una neumonía bilateral ya severa, con un compromiso ya importante de todas sus funciones, con esta tormenta de citoquinas, con niveles de ferritina muy alta, dímero D súper elevados, no son buenos candidatos a hacer aplicación de autohemoterapia mayor. Es decir, de las cosas que se está recomendando es en estos pacientes que ya están bastante comprometidos, es preferible usar la solución salina ozonizada. Por lo menos esa es la escuela europea, ¿verdad? Porque esa es una concentración mucho más bajita y ahí estamos hablando que incluso cambia de lo tradicional de la salina ozonizada protocolo ruso. El protocolo ruso decía que se hacía a 20 microgramos, es decir, era una concentración bajita. Ahora, los protocolos que se han establecido y están recomendados para COVID, para neumonía COVID moderada y severa, es 7 microgramos, 5 microgramos o 3 microgramos. O sea, estamos hablando de unas pequeñísimas concentraciones, ¿verdad? De salina ozonizada. No se está recomendando el hacer una autohemoterapia mayor en un COVID descompensado, porque pueden suceder muchas cosas. Ellos, acuérdense que hacen mucho problema coagulatorio, ¿verdad? Y ahí para hacer la autohemo estamos usando heparina. Entonces, sí se recomienda más la salina ozonizada en el COVID severo. Ahora, en el COVID inicial, ¿verdad? Es decir, normalmente los pacientes que yo he estado manejando que están con síntomas respiratorios acaban siendo COVID, iniciamos la vía oral, ¿verdad? Porque ese paciente COVID positivo yo no lo atiendo en mi consultorio, o sea, yo no atiendo paciente COVID, es decir, porque yo tengo una población geriátrica bien grande y no puedo arriesgar a mis pacientes con un paciente que los vaya a contagiar. Entonces, solo los hemos estado manejando por vía oral, 3 ampollas al día de Activozón, ¿verdad? Para que ellos estén tomando eso en su casa, su vitamina C, su zinc, o sea, todo ese protocolo. Si hay otros colegas que están haciendo, han abierto unidades de ozonoterapia para paciente COVID y sé que están haciendo las automoterapias, ahí no hay problema en el paciente, digamos que está un COVID leve o un COVID que no tiene una descompensación severa, ¿verdad? Pero en el que está muy descompensado, es preferible hacer la administración de salina ozonizada. Incluso hace poco publicó un colega fisiatra de Ecuador en la revista de ozonoterapia española, acaba de publicar su propio caso, que él se trató con solución salina ozonizada, porque ya era un caso de COVID con neumonía y él no quiso ingresarse y se trató y está muy lindo porque está documentado con todos sus estudios, ¿verdad? Perfecto. Tenemos otra pregunta por acá, doctora. ¿Qué dosis sugiere en la administración de autohemoterapia mayor de ozono? Pues ahí depende del doctor César Hernández. Ahí va a depender del tipo de paciente, es decir, no podemos tener un estándar de que todas las autohemos se inician a tal concentración, pero digamos que lo recomendado sería, si es un paciente nuevo, que no estamos seguros de cuál es su estatus de su equilibrio redox, es decir, como no le estamos haciendo testing a las personas, estamos como analizando cuál es su condición y a eso me refiero. Por ejemplo, si es una ancianita de 78 años, de bajo peso corporal, agotada, que no duerme bien, que tiene comorbilidades, es diabética, es hipertensa, probablemente esta señora va a tener una capacidad redox muy limitada. O sea, su capacidad de procesar una sustancia oxidante como el ozono va a ser muy mínima al inicio. Y entonces, en ese tipo de pacientes con comorbilidades y descompensados, vamos a empezar con concentraciones bajas. Una concentración bajita para empezar un autohemo podría ser 40 microgramos. O sea, una extracción de sangre de 60 cc con 60 cc de ozono a 40 microgramos sería una dosis bajita para empezar, una dosis segura. Ahora, si tengo un atleta, ¿verdad? Que tiene buena masa muscular, que tiene una lesión aguda, por ejemplo, que está atravesando un dengue, por ejemplo, que le dio dengue y lo voy a tratar con un autohemo, probablemente a él voy a iniciar con 100 cc a unos 55 microgramos de ozono o incluso 60, porque es un paciente que no tiene comorbilidades, que tiene una buena función mitocondrial, es un atleta, buena masa muscular, no está descompensado y tiene una infección viral aguda
Entonces necesito una dosis alta para combatir esa infección. Entonces, digamos que cada caso va a requerir una concentración, una dosis y una concentración diferente, porque generalmente estamos hablando de combinaciones de ozono de 1 a 1, pero también eso va variando a medida que yo voy viendo cómo reacciona mi paciente. Digamos, la segunda o tercera autohemo, yo le puedo aumentar la cantidad de sangre que le extraigo, puedo aumentar la concentración de ozono que le estoy dando, incluso puedo aumentar el volumen de ozono que le estoy combinando, es decir, estoy aumentando lo que se llama la dosis total, que sería la combinación de multiplicar la concentración de ozono con el volumen de ozono total que le estoy dando. O sea, ahí estoy yo modificando mi prescripción de acuerdo a cada paciente y cómo reaccionó, ¿verdad? Porque si a la señora con 40 le fue súper bien, probablemente le aumente la siguiente vez a 45 microgramos. Es preferible eso que si yo empiezo con 60 y la señora le fue súper mal, ya no sigue el tratamiento y no logramos los resultados que queríamos, ¿verdad? Perfecto. Tengo otra pregunta por aquí del doctor Loza. Ajá. Al usar bolsa de sueros con ozono, ¿existe la lixivación en las terapias endovenosas con sangre o solución salina? Ese es un tema así que se ha controvertido y se ha hablado un montón. Y hay muchos que ocupan los frascos de vidrio porque pues el vidrio es un material muy ozono resistente, ¿verdad? Es un material muy bueno para resistir el ozono. En Europa se usa bastante ese método. En Estados Unidos se usa de una manera generalizada el uso de la autohemoterapia en bolsa. ¿Verdad? Las bolsas son de un material de polipropileno o polietileno que tiene una muy buena resistencia al ozono y además recuerden que el ozono va a reaccionar instantáneamente. Han testado la sangre de autohemo para ver si hay ftalatos residuales de la bolsa que se hayan liberado con el estímulo de ozono y no marcan esos niveles porque cuando el ozono reacciona, acuérdense que estamos hablando de 60 cc de ozono en una bolsa con 60 cc o 100 cc de sangre, la reacción es instantánea, o sea, no da cabida a que se liberen otros residuos. Entonces, en Estados Unidos, en todos los lugares donde se hacen automoterapias, se ocupan indiscriminadamente las bolsas de polipropileno para hacer las automoterapias. En Europa sí ocupan bastante los frascos de vidrio. Aquí en El Salvador tenemos disponibles los frascos de vidrios. Hay unas terapias, por ejemplo, que no se pueden hacer con frasco de vidrio, como sería la combinación de autohemo y UVI, porque para poder hacerla se necesita que la sangre vaya diluida en una bolsa de solución salina. Entonces, necesitamos ese volumen, esa bolsa con solución salina para poder ahí meterle la sangre y que la sangre esté como más diluida dentro de la solución salina. Los frascos de vidrio, aquí estoy viendo dónde se consiguen. Sí sé que hay un distribuidor en El Salvador de los frascos de vidrio, pero no sé, ahí sería de tal vez contactarlo a usted, que usted le dé los datos de quién los está distribuyendo para que los puedan conseguir, porque ahí veo una pregunta ahí en el chat. Sí, no, en ese caso nos comunicaremos con el doctor Daniel Menéndez para poder apoyarle en ese sentido, porque sinceramente en ese caso no lo sé. Ahora, esta es una pregunta personal, doctora. La verdad es que estoy muy interesado en conocer un poco más sobre esto de la fibromialgia y la aplicación de ozono y la medicina bioreguladora. Entonces, precisamente por un caso personal, hay compatibilidad ahí a este respecto, ¿sí? De hecho, el tratamiento de la fibromialgia, como la fibromialgia en sí es una serie de sistemas que están alterados, o sea, no nos podemos dirigir únicamente a un solo sistema. Y el tratamiento más exitoso en fibromialgia son tratamientos multitarget, ¿verdad? Y uno de los sistemas más efectivos para que sean multitarget son los medicamentos bioreguladores. Es decir, los medicamentos antiomotóxicos, bioreguladores, por ejemplo, todos los de gel tienen esa forma de actuar multisistemas. Entonces ahí estamos trabajando la parte de las alteraciones del sistema nervioso, las alteraciones metabólicas del paciente y combina muy bien con el ozono que también tiene efectos multisistémicos. Dentro de los esquemas de tratamiento de fibromialgia que las pacientes que consultan conmigo reciben, pues está la combinación de automoterapias
ampollas de ozono, aplicación rectal, sí, las 3 vías estamos usando en fibromialgia, y es porque el paciente de fibromialgia también tiene un componente, digamos, gastrocólico, más que todo como colon irritable y problemas digestivos importantes. Tienen un problema pélvico importante, la disfunción pélvica es bastante franca, a veces hacen muchos espasmos vaginales, muchos dolores pélvicos, y ahí el uso de las aplicaciones rectales de ozono también brinda beneficio para la parte de la disfunción pélvica que ellos están presentando. Y se combina con medicamentos homeopáticos también, o sea, se combinan las dos formas, sistémico de ozono, inyectado de ozono, oral, ¿verdad? De ozono, y también los medicamentos homeopáticos. Muchas gracias, doctora. No sé si tenemos aquí más preguntas. No, en este momento ya no hay más preguntas, doctora. Ok. No sé si quisiera ampliar algo usted, alguna cosa. Pues, ¿No? bueno, podríamos hablar de la parte cosmética de las cremas, pero realmente creo que, pues, en honor al... No. No, Sí. bueno, eso lo haremos nosotros posteriormente a los asistentes, a quienes compartiremos pues también la conferencia. Y bueno, muchas gracias por su presencia y su excelente presencia, doctora, excelente ponencia definitivamente. Y esperamos pues darle continuidad a este tema posteriormente, por supuesto, ¿verdad? Y pues decirle pues a los asistentes de que K-Biological cuenta también con sus productos vía tópica y oral acá en El Salvador. Así que muchas gracias y estaremos compartiendo pues esta conferencia con ustedes y la comunicación pues con nosotros, perfecto, Laboratorios Suizos El Salvador. Muchas gracias, doctora. Un placer poder compartir con ustedes. Realmente este tema de la ozonoterapia me apasiona a mí. Que pasen buenas noches. Muchas gracias a usted.